¡Irasai! Me pillas preocupadísima porque es que los tipos esos que hay ahí en la mesa me da a mí que son los miembros de la banda de Nippon Daemon y por ahora no parece que vayan a intentar hacer nada, pero nunca se sabe. Eso sí, guapos un rato largo, porque en lo que llevan en la izakaya se nos ha llenado esto de fans. Ya veremos si no nos exigen las bebidas gratis o alguna otra cosa. Mientras tanto, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya. Hoy con una cosa que no le va a sorprender a nadie, porque mi estado natural es hablando de kabuki. Y como hacía mucho que no comentaba ninguna obra, pues hoy me he decidido y he dicho, venga, vamos a por una que aún encima es el pedazo de modelo de fanservice que se marcó el autor Kawatake Mokuami. Me refiero a Shiranami Goni no Toko, Los 5 ladrones, aunque también es conocida por el nombre de uno de sus protagonistas que se hizo súper famoso, Benten Kozou. Cuidado que el concepto este de Shiranami no es japonés, sino la lectura japonesa de la palabra china baibo, olas blancas, que se utilizaba para denominar a un tipo de ladrones y timadores propios de la provincia de Shanxi, y famosísimos por aparecer en las crónicas. Por lo tanto, estos 5 ladrones del título, estos Shiranami, no van a ser el tipo de delincuente así un poco como lo que comentaba de Goemon, que la fama se la llevó por la nobleza del personaje. Estos para nada, estos son timadores, raterillos, baja estofa. Pero hubo un momento determinado entre el final del periodo Edo, comienzos de la era Meiji, que este tipo de temáticas se hicieron muy famosas. Tanto que la gente se hacía fan de los personajes. Y así surgieron este tipo de obras, que son, lo que decía, puro fanservice, en las que te sacan a estos ladrones de poca monta, en plan macizorros y guapos, cada uno en un estilo diferente. Me explico. En este caso, son 5 ladrones, cada uno en un rollo diferente. El jefe guapo y bruto, el listo y guapo, el joven y guapo, el fuerte y guapo. ¿Veis por dónde va la cosa, no? Y el autor que se especializó en este tipo de cosas, obras que se llamaron Shiranami Mono, asuntos de Shiranami, fue el que os he mencionado antes, Kawatake Mokuami, que vivió entre 1816 y 1893. Autor súper prolífico, escribió 360 obras, 130 de temáticas así en plan de la calle, 90 de rollo histórico y 140 son más danzas que una obra así en plan completo. Que como además vivió en ese periodo de transición de lo tradicional a lo moderno, se puede considerar el último gran autor de kabuki. A todo esto, su propia vida da para una pedazo de novela que no os podéis imaginar. Porque nació en el seno de una familia comerciante en Edo, actual Tokio, y me llevó semejante a la vida disipada que con 14 años, imaginad, 14 años, su padre lo desheredó y lo echó de casa. El tipo era un figura. Que aún encima era el heredero de la familia y cuando lo largaron, un hermano más pequeño ocupó su puesto. Esto hizo que la formación académica de Mokuami no fuera como para tirar cohetes. Sin embargo, debido a sus costumbres licenciosas, entre comillas, comenzó a relacionarse con la gente del kabuki y a los 20 años ya estaba como aprendiz de guionista. Probablemente por esas vivencias que tuvo, en sus obras él es capaz de reflejar la vida de
toda esa gente del malvivir, del mundo del hampa, de los raterillos. Y por eso en muchas de sus obras siempre hay una escena que conecta muchísimo con cómo se debían de comportar en la vida real este tipo de gente, dándoles una naturalidad que los espectadores estaban esperando. Y ahí es donde radica la maestría de Kawatake Mokuami. Y así para colmo te los saca guapos, pues ya ni os cuento. Todo el sector femenino a saco a ver la obra. Bueno, el femenino y el que no es tan femenino, da igual. Luego os comentaré cuál fue el puntazo y por qué esta obra terminó llamándose Benten Kozo. Pero primero vamos a saber de qué va, ¿no? Bien, lo que conocemos ahora como Shiranami go ni no Toko es una versión de otra obra que se titulaba Aoto Zoushi Hana no Nishikie, que significa el glorioso libro ilustrado de las hazañas de Aoto. Toma ya. Que cuenta las aventuras de 5 ladrones de Osaka. Pero aquí Mokuami esto lo cambia y sustituye a los 5 ladrones de Osaka por ladrones de Kamakura, cuyos nombres son Nippon Daemon, el jefe de la banda, personaje que está basado en un ladrón que existió realmente y que fue ejecutado en 1747. Luego está Benten Kozo Kikunosuke, el más joven de la banda, Nango Rikimaru y Akaboshi Yuzaburo. Como os he dicho muchas veces, estas obras de kabuki se representaban a lo largo de todo el día y tenían como 1.000 millones de escenas que se representaban mientras la gente estaba comiendo, bebiendo, charlando. Y cuando llegaban las partes así más famosas, la gente se animaba y empezaba a gritar y cosas de estas. En el caso de Aoto Zoushi Hana no Nishikie, eran 5 actos divididos en 9 escenas. El primer acto tiene la escena del templo de Hasedera bajo los cerezos en flor. El segundo tiene 2 escenas. La primera, la confesión en el monte Mikoshi-gatake, y la segunda, el valle a lo largo del río Inase. El tercer acto está dividido en otras 2 escenas. La primera titulada La tienda de telas Hamamatsu-ya en Yuki-no-shita y la segunda frente al almacén de Hamamatsu-ya. El cuarto acto solo tiene una escena, reunión en la ribera del río Inase, y el quinto acto tiene 3 escenas. La primera, suicidio en el tejado de la puerta del templo Gokurakuji. La segunda, en la puerta del templo Gokurakuji. Y la última, en el puente del río Nameri. Esto en japonés se dice Namerigawa Dobashi. En la actualidad se ha prescindido de los 5 actos y las 200 escenas y van más al grano con los trozos más famosos titulados Hamamatsu-ya e Inasegawa Seizoroi, que estos son los actos tercero y cuarto. Es decir, lo de la tienda de telas y lo de que luego se encuentran en las riberas del río. Y este resumen resumido de la obra, hay veces que me lo titulan Benten Kozo, otras veces es Shiranami go ni no Toko, o también lo podéis encontrar como Benten Musumeme o no Shiranami. Pero siempre la misma obra, gente, no preocuparse. Saltándome todo el lío que quitaron, que también tiene su miga, pero en fin, bueno. Es como una historia paralela de una princesa y el Benten este que a la hora de la verdad en el meollo funciona pero no funciona y ya sabéis, había que inventarse drama para rellenar tiempo. Porque la historia principal es bien sencilla. Un grupo de Shiranami, los raterillos estos, estafadores, ha preparado el timo perfecto. Benten Kozo, aprovechándose de su aspecto afeminado y de su talento para imitar los gestos de una mujer, además de la voz, por cierto, se disfraza de dama de alto rango y acude a una famosa tienda de telas, Hamamatsu-ya, ese ya significa tienda, acompañada de su supuesto guardaespaldas, vestido de samurái, que no es otro que su compinche Nango Rikimaru. La excusa es que la joven se va a casar y viene a elegir unas sedas y telas bordadas para su vestido de novia. El dependiente se desvive por contentar a su clienta, pero Benten pone continuos mohines de desagrado y esta calidad. Además de introducir uno de los momentos más meta que os podáis haber encontrado en kabuki, que es que mientras le preparan las telas, el jefe de los dependientes, Yokuro, habla con la joven sobre kabuki y le pregunta cuál es su actor favorito. A lo que responde
con el nombre del actor que en esa obra está haciendo de guardaespaldas. Y el otro responde que odia profundamente a ese actor. A este tipo de cosas en kabuki se le llama aikyo, que se traduce como encanto. A todo esto, mientras está mirando las telas, la supuesta joven deja caer por entre medio un trozo que llevaba ella escondido dentro del kimono, para después recogerlo y volvérselo a meter en el kimono. Pero hete aquí que uno de los dependientes se da cuenta de lo que acaba de ocurrir, la acusa de estar robando y se monta una tremenda que empiezan a darse de leches por ahí entre todos. Entre medio de todo ese follón, el jefe de los dependientes golpea en la frente a Benten y le hace una herida importante. Interviene el guardaespaldas, que muestra un ticket de compra de la dichosa tela. Y aclarado el asunto, exige daños y perjuicios. Paga o te denuncio. A este tipo de escenas en kabuki se les llama yusuriba, escena de la extorsión. Aún encima, entre medio de todo el follón, ha aparecido el dueño de la tienda, Koubei, y su hijo adoptivo, Sonosuke, al que el samurái les explica que la chica se va a casar dentro de la familia Akita, pero como la han herido y le van a dejar una marca que, bueno, la hace horrorosa, dice que no hay forma de perdonarles y al final Koubei ofrece 100 ryo. Sin embargo, lo que no sabía el dueño de la tienda de telas es que Benten Kozo y Rikimaru eran solamente el gancho del timo y no el timo de por sí. En ese momento aparece un samurái que dice que ha oído todo desde el comercio de al lado y advierte al dueño que puede que se trate de un par de estafadores. Así que le insta a registrar a la dama con más detalle. Con un gesto señala el brazo de la mujer, del que se percibe el inicio de un tatuaje de flores de cerezo. Que como todo el mundo sabemos, eso es un gran no en Japón y que te está indicando que esa gente no es de buen vivir o bombero, pero no que hace una tía de buena familia haciendo de bombera. No. El samurái lo acusa de ser un hombre disfrazado y Benten Kozo, aparentemente aturdido por la tensión del momento, se quita las ropas de mujer y se queda en el nagayuban, en la ropita interior, que es roja, revelando su verdadera identidad a todos, en una escena que constituye un fuerte contraste en la actitud del actor de kabuki que pasa de un registro femenino típico de onnagata a un registro que en kabuki se dice otokodate. Yo os animo a buscar el trozo, lo tenéis en YouTube, en muchas modalidades y versiones, porque es que es interesantísimo ver el cambio. Y además es uno de los monólogos más famosos del kabuki. Primero, por el cambio de actitud, que es diametralmente opuesto. Y segundo, por el lenguaje que utiliza y que dice cosas tales como: primero, me vestí de mujer para atrapar hombres casados y extorsionarles, utilizando los trucos vocales de Terajima que me enseñó mi abuelo. Y aquí y allá me dediqué a extorsionar y estafar. Así que, si queréis saber mi nombre, es Benten Kozo Kikunosuke. Todo ello mientras mueve el tenugui, que es la toallita esta japonesa, y fuma con una kiseru, que es la pipa japonesa. Para colmo, utiliza una pose con el hombro desnudo, que luego adoptaron para las películas de Samurai Ronin cuando se disponían a luchar. Sí, esa que estáis pensando. Esa de Toshiro Mifune, sí. Esa viene de aquí el amigo Benten Kozo. Marcado ese pedazo de monólogo, que están todas como locas, porque es muy espectacular. Luego también os comentaré un poquito por qué esa espectacularidad. El samurái este salido de la nada, y que por cierto es que es el jefe de la banda, el nipón este, se ofrece a cortarle ese cuello allí mismo para darle su merecido. Todo esto hecho muy a posta porque sabe perfectísimamente que el comerciante no quiere escándalos en la tienda y mucho menos 2 cadáveres. Así que Koubei detiene al samurái, entre comillas ese samurái, y pide que todos olviden lo sucedido, deja a Benten que se quede con la tela robada y le da unas monedillas para que se cure la herida, diciendo que es que le recuerda a un hijo que perdió en un follón de Matsuri en medio del templo de no sé dónde, bla, bla, bla. Y aún encima tendría su edad, bla, bla. Los 2 pillos recogen sus disfraces y se marchan para repartirse el botín.
La salida de estos dos personajes por el Hanamichi es muy divertida porque además de repartirse el poco dinerillo que les han dado, Benten se queja de que el bulto de las ropas que llevaban pesa mucho y entonces deciden jugar una especie de juego en la que cada vez que se crucen con un calvo, el que lleve las ropas se la pasará al otro. En la tienda de telas queda el samurái con el dueño y el hijo adoptivo. Estos dos, súper confiados porque el samurái este les ha salvado de tener que pagar el pastón, le invitan a la trastienda para que tome una copa con ellos y, bueno, pues charlar un poco. En plan agradecimiento, ya sabéis. Cuando ya más o menos está todo bastante alegre de haber bebido, el samurái les dice que en realidad es el ladrón el nipón y les exige todo el dinero de la tienda o se los carga. El hijo adoptivo se pone enfrente del padre y le dice que se lo cargue a él. El ladrón se queda así todo pillado porque se acuerda del hijo que tuvo y que abandonó en el templo Hasedera una noche, bla, bla, bla. Que no encima tendría la misma edad que este, drama. En esa escena, el dueño de la tienda habla de que hace 17 años, durante una visita al templo de Hasedera, pues perdió al hijo entre la multitud y se llevó otro crío por error. Muy normal esto. Pierdo al niño, pillo este, total. Y en ese momento, drama, Nippon, el jefe de la banda, reconoce en el tal Sonosuke a su propio hijo y que es el que el otro se llevó por error. Bueno, error. Por lo tanto, Benten es el hijo perdido del dueño de la tienda de telas. Ríete tú de los piratas herberiscos de las obras de Lope de Vega y toda esta gente de la Edad de Oro. Esto es no parar. A cuenta de este descubrimiento del pasado de ambos hombres, se agradecen el uno al otro el haber cuidado de los respectivos hijos, aunque estuvieran intercambiados. El ladrón decide no robar al hombre este, el hombre este decide pelillos a la mar y le entrega unas ropas que habían encargado los ladrones previamente, pidiéndole que por favor dejen la mala vida y, bueno, vuelvan al redil. Pero no se intercambian los hijos de nuevo. ¿Anda qué? No sé, comerciante, consejos vendo que para mí no tengo, tío. Recibe al hijo pródigo. Tráete a Benten, ¿no? En fin, saltamos al siguiente acto, ya se supone que ha pasado tiempo, y estamos en las riberas del río Iwase. Los 5 ladrones están siendo perseguidos por la policía, entran por el Hanamichi uno a uno, elegantemente vestidos, claro, las ropas que le había dado el otro, y con una sombrilla que pone ahí bien grande Shiranami. Aparece primero Benten, luego Rikai, luego Akaboshi, después Nango y por último Nippon. Viendo que la cosa está muy mala y que la policía les está pisando los talones, discuten cómo pueden huir, que si por el mar, que si no sé qué, en un discurso conjunto que en kabuki se llama Watari Serifu. Al final, entre todos deciden que lo mejor es dispersarse y permanecer ocultos durante un tiempo hasta que las cosas se calmen un poco. Pero en ese momento llega la policía y uno por uno los ladrones se presentan y hablan de sus hazañas. Monólogos que son también famosísimos en el kabuki. ¿Qué dices? Sí, hombre, que la policía va a estar ahí esperando mientras los otros se presentan. Bueno, esto es teatro, gente. Este es el momentazo que todo el mundo estaba esperando, así que, policía, os esperáis un rato, ¿eh? Súper épico, guapísimos todos, cada uno en su estilo, el público loco total. Y aún encima, finalizado ahí el monólogo de cada uno, se produce el enfrentamiento entre ambos grupos en una pelea obviamente coreografiada, estilizada al 100%, que se llama Tachimawari. Tras esto, los 5 consiguen escapar y termina la obra en la actualidad. Hay veces que le añaden el par de actos más que van de cómo Benten Kozo se suicida, sí, lo siento, después de que quede acorralado por la policía en el tejado de un templo. Y hay otro acto en el que el jefe de la banda, Nippon, se enfrenta a lo que sería el jefe de policía, entre comillas, y se descubre que su banda no había robado un incensario. Bueno, pero es que eso ya es la historia esa paralela que os he dicho, que, bueno, vale. Pero el meollo es lo que le gusta a la gente. Es el lío en la tienda de telas y luego la presentación de cada uno de los personajes, la policía, todo esto. ¿Cómo es
que siendo que hay 5 ladrones, al final esta obra se llama Bentenkozo. Hay 2 razones. La primera es que cuando se estrenó la obra, el personaje lo interpretó Onoe Kikugoro V, que por aquel entonces tenía 19 años. Esa ya una. Jovencito de 19 años, yogurín, vestido de tía, papelón de una gata, que ya sabemos que la Fuyoshi no nacieron ayer. Y el segundo punto es el momentazo en el que él se va quitando la ropa, que llega a un punto en que se abre el Nagayuban entero para que se le vea todo el cuerpo tatuado. Porque no es que lleve solamente el brazo tatuado y el otro lo descubre y dice este es un hombre. Es que lleva el típico tatuaje este de yakuza con los brazos, los hombros y las piernas. A todo esto ramas con flores de cerezo. Y todo el pedazo de diálogo ese que se marca, el tipo está con medio pecho descubierto, piernas al aire. Bueno, aquello es un espectáculo. Que no estoy hablando del hecho escandaloso, que no lo era, del tipo ahí medio en bolas en medio de la escena. Que no, ese no es el punto. Esto sería el equivalente al escenón del main lead quitándose la camiseta en medio de un drama y viéndole todos los abs y todas como locas. Bueno, pues esto en Kabuki y en el periodo Edo. ¿Ya? ¿Veis el equivalente? Si a esto encima le añades que a las que no les motive el jovencito de 19 ahí medio en bolas en el escenario, les añades cada uno de los arquetipos que le pueden motivar a cada una, o cada uno o cada une, que no me meto en eso. Público entregado, dejémoslo ahí. Tienes el éxito asegurado. Ejemplo, pues yo que no soy del rollo este del jovencito blandito y me sacan al armario ropero 4x4 sensible. Otra que es más del tío machorrón así fuerte, y ahí lo tiene. Otra que es más del intelectual así con gafitas pero mono, y ahí lo tiene. Así hasta 5 arquetipos. Aún encima cada uno de ellos con su momentazo. ¿Pagaríais la entrada de ese kabuki o no? Yo creo que en parte por eso no ponen el final de la obra. Porque como muere Benten, me supongo que las fans en ese momento se levantarían todas en bloque y se marcharían del teatro. Que esto era muy típico, gente que no tenías por qué quedarte hasta el final, daba igual. Ya me veo al empresario de turno, oye, no, vamos a acabar esto antes de que la palme porque es que si no pierdo dinero. En fin, tenía ganas de hablar de esta obra en concreto, porque es un muy buen ejemplo de cómo el kabuki no siempre es la geisha, el samurái, el otro no sé qué, o la típica historia trágica de amantes, o la cosa superhistórica del heike y esos pedazos de héroes tan estupendísimos y tan históricos, sino que también hay cabida a todos estos raterillos, delincuentes de baja estofa, ambientillo que le da un punto y una ventanita a cosas que normalmente los occidentales no ven o se resisten a ver, no sé. Supongo que como no corresponden a la idea esta orientalista que se tiene de Japón, el que te saquen a los pendencieros estos chirría un poco, ¿no? Aquí no hay busidos, aquí no hay nada. Aquí hay uno que pierde al niño en medio del templo, le da igual, agarra a otro, se lo lleva a casa. Su mujer no dice nada, le da igual el cambiazo. Y luego cuando el verdadero niño crece, que ha crecido en medio de, ya veis, aún encima se dedica a vestirse de tía para engañar a tíos casados. ¡Ole él! ¡Ole él! ¡Qué grande Bentenkozo, de verdad! Muy fan. Si queréis saber más sobre kabuki, yo os recomiendo el programa que le dediqué, en el que explico pues, qué es un aragoto, qué es una gata, todas estas cosas, y sobre todo el origen. Y lo podéis encontrar en nuestra página web, izakayapodcast.com, que por allí también hay alguno que otro en el que explico otras obras de kabuki súper interesantes. Mi recomendación, como siempre, es que os suscribáis, porque así, a nada que saco una cosa de estas, os va a saltar el aviso. Si ya lo estáis, sed como las fans del kabuki, un poco de apoyo. Corazones, estrellitas, pulgares hacia arriba, lo que fuere. Comentarios, que nos hace muchísima ilusión. Además, en la página web también encontraréis
enlaces a nuestras redes sociales, al Discord, al YouTube, servicios de podcast, todo ahí concentradito. Para la gente que estas cosas de las redes sociales, de las páginas web, no sé, se pierden y sin embargo quieren contactar con nosotras, tenemos un email, laizacayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yane! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu.